Con su venia, diputada presidenta. Como es sabido, la economía del país ha sufrido un prolongado periodo de bajo crecimiento, consecuencia de factores internos como la violencia, inseguridad, corrupción, impunidad, falta de trabajo, mala administración de los recursos y bienes nacionales, desigualdad económica de la nación y rescates bancarios, entre muchos otros. En México ya habíamos pasado por un rescate bancario con el claro ejemplo del denominado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA y PAB de los años 1994 y hasta la fecha los PIDRIEGAS. No obstante, la falta de crecimiento y el estancamiento del Producto Interno Bruto, así como a una disminución pronunciada en el precio del petróleo y, por supuesto, a una caída en la plataforma de productos del petróleo. El gobierno ha contado con ingresos crecientes por una mayor recaudación y por los remanentes que logra el Banco de México como consecuencia de las devaluaciones. No olvidemos que desde el pasado lunes 6 de marzo comenzó el Banco de México a rematar $1,000 millones ofrecidos en subastas para la venta de coberturas cambiarias como parte de un programa que pretende subastar hasta $20,000 millones. Además, para justificar la privatización de los recursos petroleros del país, se previó la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, el cual tenía como fin recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 31 de octubre del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estableciendo en su artículo 4 transitorio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debería realizar las acciones necesarias para cambiar la denominación del fideicomiso público denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros por el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, así como ajustar en consecuencia sus reglas de operación. En ese orden de ideas, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios en la actualidad tiene como finalidad aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del gobierno federal. Con respecto a los estimados en la Ley de Ingresos, para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el presupuesto de egresos, por lo que con fecha 1 de abril del 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecieron las reglas de operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, de los cuales se desprende en su numeral 7 de dicho recuerdo las medidas de transparencia, donde se ordena que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a las disposiciones aplicables, nos documente trimestralmente al Congreso de la Unión acerca de los ingresos y egresos del fondo en los informes sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública. Por lo que la iniciativa que someto a su consideración pretende que el informe que manda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contemple la información respecto de los mecanismos de transferencia de riesgos significativos y protección de los ingresos presupuestarios como coberturas petroleras, debido a que actualmente carece de la misma y este rubro debe ser fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. No olvidemos que también debe ser analizado por la propia Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, toda vez que implica una deuda millonaria por parte del gobierno federal a costa del erario y su aprobación por parte del Congreso de la Unión,
por lo que se requiere un informe pormenorizado para sus análisis y aprobación por parte de nosotros, los legisladores, ya que vemos, entre otras, que las coberturas petroleras no son una parte medular para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, no importando el año, ya que se vuelven parte de la deuda que adquiere el Estado. En razón de lo anterior y tomando en consideración la necesidad de transparentar y saber cuántos miles de millones de pesos están involucrados en la compra de coberturas petroleras y de otros instrumentos financieros que han sido contratadas por el gobierno federal. Es cuanto, señora presidenta.